Hoy estamos aquí para hablar del eclipse lunar, el primero de este año, así que hay muchos nervios, se hace entre el grado 4 y 5 de Sagitario. Y, oye, preparé algunas muy poquitas así diapositivas como para que la gente se pueda ubicar mejor, ¿no? Porque este es un eclipse, al ser total, es el famoso eclipse de la luna roja. Entonces aquí podemos ver en qué consiste un eclipse total de luna y vemos cómo la Tierra se interpone María, entre... y es que los eclipses a nivel de la historia antropológica humana han sido usados en muchas ocasiones, como la historia de Cristóbal Colón, cuando no le querían dar un apoyo suficiente, él dijo, si no me dan el apoyo a los indígenas, hago que la luna sangre, como él sabía por sus Ah, métodos de navegación, qué anécdota, qué anécdota, y claro, entonces eh, mirá, y se hizo el favor de los indígenas gracias al eclipse, ¿sí? Es sí, decir, los eclipses en cierta medida son momentos de la historia humana muy importantes en donde hay una serie de eventos donde sale a la luz situaciones que no se esperaban, inéditas. ¿No? sobre todo con los de luna, porque los de sol, que corresponden a una luna nueva, son inicios, pero los de luna ya es una culminación de algo, porque tienen que ver con la luna llena. Y vos sabés que el hecho de que se vea roja la luna tiene que ver con que la luz del sol alumbra indirectamente a la luna, pero primero esa luz pasa por la atmósfera de la Tierra y ahí se filtran los azules. Por eso la luz que llega a la luna es más de un color anaranjado. Así que eso me parece siempre divertido de tenerlo en cuenta, ¿no? Muy importante además, porque es como, es la luna de sangre. Para los antiguos también consideraban que era un dragón que se comía el sol o la luna, Claro. y que cuando se comía la luna, pues sangraba. ¿Sí? Claro, mirá. No, y además también antiguamente tenía que ver con, como la astrología más antigua, no era personal, sino que, bueno, tenía que ver con los monarcas. Entonces, cuando habían eclipses de sol, algo le podía pasar al rey. Cuando había eclipses de luna, algo le podía pasar al pueblo, ¿no? Que era como la concubina del rey. Y entonces eran momentos bueno, de pánico, al no haber luz, tampoco había claridad, ¿no? Entonces, sí, muchas veces yo he visto, a mí mi experiencia personal ha sido que con eclipses de luna se han hecho evidentes situaciones que estaban latentes, pero viste cuando hay situaciones que son como obvias cuando ya las viste, pero que pueden estar latentes y de golpe no te das cuenta. Y eso lo he visto con eclipses, ¿no? Como que hay unos desencadenamientos súbitos, inesperados, hay mucha energía en los eclipses, de cosas que uno luego dice, pero ¿cómo no me di cuenta de esto antes, ¿no? Así que es, bueno, es un Sí, momento... fíjate que en lo personal pienso que los eclipses, esa energía que está en el ambiente, es una energía que nos invita a develar cosas, situaciones. A Sí, nivel científico, por ejemplo, Albert Einstein, a través de un eclipse hace 50 años, logró demostrar la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque al eclipsarse el Sol, logró hacer una medición de una estrella que está detrás y logró demostrar con hechos que el espacio-tiempo se curva por la densidad de las estrellas. Entonces, se ganó el Nobel precisamente por ello. ¿Sí? Y así a nivel ya individual, deberíamos aprovechar la energía del eclipse para solicitarle, digamos, al cosmos que me muestre evidencias de algo que estoy próximo a decidir y que me muestre de alguna forma símbolos o algo que me den el anclaje que necesito para tomar una decisión. pero esa palabra que acabas de usar es muy importante, anclaje. Mi experiencia personal con los eclipses es que estoy un poco que me cuesta, las emociones están tan exacerbadas que yo siempre digo, qué bueno durante un eclipse sacarse los zapatos y pisar verde, pisar el pasto, tratar de enraizarse, anclarse, porque
claro, las emociones se vuelven muy potentes con un eclipse, sobre todo de luna, ¿no? Entonces, esta cuestión de pararse en la realidad y anclarse y enraizarse a mí me parece súper importante. Muy, bueno, esa De por lo menos acuerdo. es una experiencia que yo he tenido. Y este Ujú. eclipse lo que tiene de especial es que se da en un eje móvil, que los ejes móviles tienen que ver con, bueno, con los contactos entre personas, con la comunicación, con los viajes, se podrá viajar, no se podrá viajar, se abrirán las fronteras, no se abrirán las fronteras, nos podremos, también es el eje Géminis-Sagitario. Géminis son las manos. Hay que lavarse las manos, por favor, ¿no? Porque está esto, nos vamos a poder estar más en contacto, más sociabilizando entre nosotros. Las manos, el contacto con las manos, pero también cuando hablamos, bueno, puede saltar saliva, eso también es un factor de contagio. Entonces, ¿vamos a seguir usando las mascarillas? No. Estas cosas se van a reavivar, más que este es un eclipse en el cual a los 2 días Mercurio empieza a retrogradar. Además, Entonces, casi esto nada, se sí. exacerba, ¿no? Y también el tema de Sagitario es qué va a pasar con las fronteras y los viajes. Es no solamente eso, pero te digo que viste que ahora es como es un tema candente. Una amiga me decía, tengo pago desde el 2019 un viaje a Islandia, pero resulta que con la vacuna que yo me puedo dar en la Argentina no me dejan entrar, tiene que ser tal marca de vacuna. Bueno, esos son planteos que si nos los hacían hace 18 meses, no entendíamos de Eh, qué nos estaban hablando. Y fíjate, ¿no? En qué estamos. ¿En qué Sí, estamos? sí, fíjate cómo, como este eclipse trabaja sobre identidad de verdades, Sagitario Géminis, eh, y de dogmas, ¿sí? Estaba viendo precisamente en esta semana cómo en Alemania la iglesia decidió empezar a casar parejas del mismo sexo, del Mirá mismo vos. género, ¿sí? Ujú. Y empezar dijo, no le hago caso al Vaticano. O sea, Mm. yo creo en el amor. Y como creo en el amor, entonces vamos a casar estas parejas. Y eso es un poco lo que está precisamente martillando ese nodo sur en Sagitario, de que, ¿por qué los dogmas? O sea, no, tenemos que cuestionarnos un poco más allá de que existe una norma moral, social, pero esta norma realmente ha evolucionado con el tiempo y necesita evolucionar. Y eso es un poco lo que también traen estos eclipses, ¿no? Y es también es el eje de la opinión, porque al estar el nodo norte en Géminis, el nodo norte le gana al nodo sur, ¿no es cierto? Entonces el nodo norte en Géminis ahí empieza a pasar donde la opinión pública, lo que la gente opina a través de las redes, empieza a tener un peso importante y incluso hace que haya gobiernos que toman decisiones de acuerdo a la opinión pública, ¿no? Entonces eso también es como súper importante. Yo creo que cambios, no, o sea, siempre estos eclipses de luna, como yo uso el ciclo metónico, que dura 18 meses, o sea, esto quiere decir, con el eclipse de luna que vamos a tener a 4 o 5 grados de Sagitario, eso quiere decir que hace 18 meses, en el mismo grado, se formó una luna nueva. Algo se inició y con esta culminación va a ser ahora, a fines de este mes, pero justo es en forma de eclipse, ¿no? Eh, y bueno, creo que temas de la educación, qué es lo que se enseña, qué es lo que se enseña en el tema de los idiomas. Yo cada vez me doy más cuenta y todo el mundo comenta lo mismo, es tantas horas estudiando historia del país, está muy bien en primer grado, pero en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, y los chicos no tienen tiempo para estudiar idiomas. Y hoy en día, en un mundo globalizado, los idiomas, ¿no? Y Son después esto de los fundamentales. lenguajes, ¿cómo vamos a hablar? Lenguajes inclusivos, lenguajes no inclusivos, ¿qué dice la Real Academia de no sé qué? Viste que están empezando a aparecer esas noticias. Hace 2 años no se nos ocurría que podía haber un problema, un- una propuesta de cambio en cómo nos comunicábamos, ¿no? De De decir acuerdo, las, les, los. eh, de entonces, acuerdo.
Y fíjate que todo lo que ha traído también el confinamiento, que es la educación virtual, también está llamando mucho la atención en ese sentido, porque eh, necesitamos ser más prácticos con lo que se está enseñando, ¿sí? Flexible. Y flexibles además también, ¿sí? Entonces, es algo que también está sobre la mesa, todos los temas de cómo se enseña. Eh, eh, yo diría que una de las mejores alternativas para enseñar tiene que ver más con generar una problemática, porque el ser humano, la mente humana está adaptada para aprender a medida que resuelvo problemas. Y no Ujú. cuando escucho en el profesor todo lo que sabe, pues sí, es un gran sabio y todo, pero cuando ya me ponen la actividad y a resolverla es donde realmente aprendo. No, Total, no, ¿sí? Por totalmente. ejemplo, ¿quieres ser contador? Bueno, en lugar de aprender de los profesores, siéntate a hacer una declaración de renta, a hacer unos impuestos. Y ahí con la problemática empiezas a buscar de un libro, del otro, hasta que resuelves y ahí es donde hay un aprendizaje significativo. Absolutamente, absolutamente. Y luego otro de los temas del eje Géminis-Sagitario es el tema de Sagitario es lo lejos, ¿no? Y Géminis es el vecindario. Entonces esto del COVID también nos obligó a revalorizar nuestro vecindario, porque claro, no nos podíamos mover. Yo, por ejemplo, conocí un montón de vecinos que antes no conocía. Y bueno, porque se empezaron a generar cosas como yo voy al supermercado y me enteré que mi vecino era diabético y no se podía exponer. Entonces, bueno, te traigo la leche, ¿no? Y estas cosas de ir cerca. Bueno, vamos a ir a lugares cerca porque no podemos viajar, porque no podemos ir más lejos. Entonces ahí también ganó, ¿no? La pulseada la terminó ganando Géminis en este eje. O sea, donde está el nodo norte, las cosas supuestamente ganan fuerza. Así que eso también es otro. Pero con este eclipse, ¿quién te dice que no salen a la luz secretos o información que estaba oculta o Sí, cuestiones así, ¿no es cierto? normalmente las lunas llenas hablan de lo relacional, ¿sí? Porque es la oposición, porque está mostrando casa uno, casa 7, las oposiciones del Sol y con el Sol y la Luna. Pero cuando hay un eclipse, como la Tierra se interpone, se ponen los hechos en acción. Entonces es como si un eclipse siempre nos va a traer una evidencia de algo para tomar acción frente a esa relación. Ujú. Totalmente, totalmente. Bueno, y esto sabés que lo encontré en internet, vamos a ver si funciona, pero muestra, esta es una imagen que muestra en qué lugares de la Tierra, ¿lo estás viendo? Sí, se está viendo. Fíjate cómo acá, mira cómo este eclipse va a ser mucho más fuerte, se va a ver ahí en Australia, ¿ves cómo lo marca? Sí, Eh, mira qué linda, este programa me gusta sí, muchísimo. es Y donde bello. está rosa, ves ahí al sur de América, pero no tan fuerte. En el lugar donde más fuerte, con más fuerte, o sea, donde más se va a ver va a ser aquí, ahí. Claro, Y después muy, también Me pareció lindísimo este programa, se los quería compartir. muy bello. Lo encontré Sí, cuando estaba preparando la presentación y me pareció que valía la pena verlo. claro que vale la pena porque donde está más la sombra es donde se vive con mucha más intensidad el eclipse. No quiere decir que en las otras partes del mundo no se vivan. Fíjate que esto es muy similar a nivel cultural, como la Navidad que representa la nieve y el Papá Noel y bueno, todos esos temas está más focalizada en el hemisferio norte. Pero es curioso como nosotros en el hemisferio, pues la gente del hemisferio sur de Chile y todo, también celebra la Navidad si estén en pleno verano, ¿sí? Exacto. Y de la misma forma, un eclipse, así sea en alguna parte de la Tierra, como humanidad terminamos sintiendo su sustancia, así no sea visible en la Tierra donde estamos. Ujú. Y una particularidad de este eclipse es que se va a hacer un día en el que va a haber dos planetas fuera de límites, ¿no? Los planetas fuera, Mercurio y Venus, además de que Mercurio se va a estar a punto de poner retrógrado. Y los planetas fuera de límites, aquí se los mostré, son planetas que tienen una declinación mayor a 23,5. 23,5 es la distancia que hay, es el ángulo que se forma entre la eclíptica y el ecuador.
¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí donde empieza la primavera y el verano, ¿qué es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los días tienen la misma cantidad de horas de luz que la noche? Bueno, porque el ecuador y la eclíptica se cruzan, pero luego, en el invierno, cuando empiezan el invierno y el verano, es cuando hay mayor ángulo entre la eclíptica, ¿lo ves ahí? Entre la Sí, eclíptica y el ecuador celeste. Y esto este pasa, es un efecto porque la Tierra está ladeada a 23 grados. ¿Sí? claro, Entonces, al estar ladeada a 23 grados, tenemos estaciones. claro. Y las estaciones es lo que más que precisamente los equinoccios y los solsticios, ¿sí? Son los puntos más lejanos. Esto que estás tocando, María, da para todo un programa, sin duda, de un Sí, jueves, de hablar de los planetas que están salidos de ese punto en de la alta eclíptica, declinación. en alta Acá, tal declinación. cual. No, lo vamos a dejar para otra vez, pero sí podríamos nombrar que los planetas que están fuera de límites, yo los asemejo cuando enseño, los asemejo a planetas que están, en vez de yendo por la calle principal, están yendo por una calle aledaña donde no hay semáforos, donde no hay cámaras de seguridad, donde no hay policía. Entonces, bueno, el auto hace un poquito más lo que quiere, no está tan pendiente de las normas, ¿no es cierto? Porque total nadie me ve. Y los planetas que están así muy lejos, con alta declinación, esto solamente puede pasar a finales de Géminis o a principios de Cáncer o Capricornio y Sagitario, y no le pasa a todos los planetas. Por ejemplo, Saturno nunca puede estar fuera de límites, pero tienen esta cualidad de hacer un poco lo que quieren, y a mí me pareció interesantísimo que esto sucedía justo durante un eclipse. Esto a veces se ve en los mercados de valores, ¿sabes? Se ven los mercados de valores que empiezan a pasar cosas raras, inesperadas, que las acciones hacen, uno dice, ay, las acciones están haciendo lo que quieren. Eso viene de fuera del límite. El mercado está haciendo lo que quiere. Una cuestión así de cierta inestabilidad, sí, de cierta inestabilidad, porque es muy difícil de regular un planeta fuera de límites. Te diría eso, ¿no? Quizás ese es el secreto, es muy difícil de regular. Creo que puse Entonces, una claro, mano. en este eclipse del 26 de mayo, es el 26 de mayo donde vamos a tener este eclipse, que es la luna llena, que viene ya en 15, más de 15 días, pues vamos a tener a Mercurio y a Venus haciendo lo suyo. Exactamente, y Mercurio es uno de los planetas que rige a las luminarias, ¿no es cierto? Porque bueno, el Sol va a estar en Géminis, regido por Mercurio, y además Mercurio está en su propio domicilio a punto de ponerse retrógrado, o sea, con una velocidad prácticamente nula, porque los planetas antes de ponerse retrógrados estacionan. Se estaciona. Entonces ahí un planeta estacionario, ¿cómo te puedo? Insiste sobre un lugar, insiste sobre un grado, entonces toma mucha fuerza, muchísima fuerza. Así que bueno, esas cosas son sumamente interesantes y sí, me parece Y bien yo hablar. pensaría que, digamos que a nivel interpretativo, precisamente, hablar de la energía de Mercurio es una energía que está sobre la mesa en este instante porque está en su territorio. Mercurio es el regente de Géminis y Mercurio está diciendo qué tanto vamos a recibir del medio y qué tanto filtramos. Un poco el tema de Mercurio en Géminis es el pensamiento crítico que me permita tener unos filtros individuales frente a tantas noticias y tanta información que recibimos. ¿Sí? Absolutamente, absolutamente, totalmente. Y también es muy bueno este momento, porque además hoy justo es un día muy especial, ¿no? Porque tenemos el Sol, la Luna en Géminis, Venus en Géminis, el nodo en Géminis, todos dispositados por Mercurio en Géminis, como que hoy Mercurio es el gobernante, hoy es el que tiene la batuta, ¿no? Y ese Mercurio, bueno, no solamente con esto del discernimiento que vos decís, pero también Mercurio es el planeta que tiene que ver con las artesanías, con los inventos, con todo lo que, porque justamente esto del discernimiento, ¿no? ¿Cómo hago para, eh, cuál es la información que yo, porque discierno y distingo, puedo a partir de ahí crear cosas? Entonces, además rige las manos, y las artesanías, viste, tienen esta cuestión de las manos, eh, inventos, como te decía, comunicación,
bueno, escritura, algo seguramente con esos planetas fuera de límites, Mercurio poniéndose retrógrado, yo creo que va a haber una noticia así que va a salir a la luz. Algo se va a conocer. Tengo ese presentimiento muy, muy fuerte. Y bueno, y a todo el mundo decirle que si tienen un ángulo o un planeta entre los 4 y los 5 grados de Géminis o Sagitario, bueno, este es un eclipse muy importante, que se fijen qué sucedió hace 18 meses, a fines, ¿no? A fines de noviembre del 19, porque ahí es cuando se hizo en ese mismo grado una luna nueva. Ese fue el inicio de un ciclo metónico. Importantísimo esto que estás diciendo porque así no sepamos nuestra carta, ¿sí? Simplemente decir, bueno, ¿qué pasó en noviembre? ¿Sí? ¿Cómo fueron las situaciones? ¿Qué sucedió? ¿Qué semilla se plantó allí? Y en este momento va a salir a la luz el tema. Se va a Exacto. generar una expansión, ¿sí? Fines de noviembre del 19. ¿Sí? Fíjate Exactamente. cómo toda esta energía mercurial, Mercurio es el mensajero de los dioses. ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo de Mercurio? Recoger información. Mercurio iba al inframundo, estaba con los humanos, después iba al Olimpo, ¿sí? Y generaba, digamos, llevaba la información al Olimpo. Es decir, Mercurio es el encargado de cómo analizo el mundo, lo observo y cómo genero después unos anclajes que me van a permitir tener un pensamiento crítico individual, ¿sí? Eh, esta luna llena está pidiendo precisamente que juguemos un poco más con la vida, que nos permitamos aventurar en preguntar, en decir, en hacer, en recoger información, ¿sí? Para llegar a unas conclusiones importantes, como es una luna llena, es un final, para poder tomar decisiones concretas. Eh, digamos que pídele a este eclipse que te ayude a ver lo que necesitas ver para tomar ese trabajo, abrir ese negocio, generar esa nueva relación o terminar con otra relación. Es un poco lo que está sobre la mesa en todos estos días previos al eclipse y que se van a poner más en actividad con el eclipse. Sí, y también algo que también tiene que ver con el tiempo que nos toca vivir, como Mercurio, sobre todo el signo de Géminis, Mercurio es un planeta andrógino y, y como, es como que el erotismo viró hacia lo intelectual, el conocimiento, la gente está consumiendo saber, conocimiento, información. Vos viste que ese pasó a ser el objeto de deseo. Y estamos con Mercurio, conjunción hoy la Luna, el Sol, Venus, el nodo, todo en Géminis. Y vos fíjate, ¿no? Estamos aislados, no nos podemos ver, no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, no podemos ir a un restaurante. Toda esa parte venusina más erótica, que podría ser como, por ejemplo, un Venus en Tauro, o en cualquier otra instancia, ahora el objeto de placer o el objeto de consumo es el conocimiento, es la información, son libros, revistas, chats, cuánta gente se pasa horas charlando así a través de una cámara, los grupos. Yo, por ejemplo, cuando doy cursos, después me voy y dejo que, porque son alumnos de todas partes del mundo, se queden charlando entre ellos. Y a veces entro otra vez 40 minutos más tarde y sigue la gente queriéndose conectar, ¿no? Y eso es muy, no es sexual, ¿me entendés lo que te digo? Sí, Porque Géminis y sobre todo Mercurio tienen esta cosa que no es apasionada, como podría ser, no sé, un eclipse de luna en el eje Tauro-Escorpio, no, esto es aire. está Entonces, ahí. todo pasa más por el mundo de las ideas, quizás lo que levanta pasión son los dogmas o los principios morales o el tema de lo políticamente correcto, pero ahí está puesto. A mí me divierte ver esos movimientos, ¿no? De Está muy acuerdo. bueno. Ya nos va a Fíjate entrar que perdón, eh, ya va a entrar el nodo en Tauro Escorpio y volveremos a algo un poquito más. en noviembre, ¿no? Prácticamente noviembre, diciembre, o sea, ya empezamos como las temporadas de eclipse en ese otro eje más fijo, ¿sí? Pero por ahora lo que hay que disfrutar es un poco la diversidad de los momentos, del intercambio. Fíjate, lo interesante de Géminis es que es ese inquieto que busca. Fíjate cómo nuestras generaciones,
los que estamos por encima de los 50 y todo, son personas que la familia los vetó mucho, cuidado, lo va a dañar, no toque, no mire, no haga, ¿sí? Y como las nuevas generaciones es experimente, toque, mire, juegue, No, y ¿sí? el poder que tiene la juventud. Cuando yo era chica, los adultos sabían más. Hoy yo le tengo que pedir a mis hijos que me expliquen cosas. Correcto, Es correcto. como que los jóvenes pasaron a tener un lugar de experiencia, que antes era la experiencia venía con la edad, y ahora como todo es a través de la tecnología, no, cuanto más joven, viste que todo el mundo te dice, no hay madre primeriza que no te diga, ay, mi hijo tenía 6 meses y ya sabe el iPod. Sí, Es es verdad, vos correcto, viste que los chicos es correcto. usan varias pantallas a la vez y tienen esta cosa multifacética y multitasking de Géminis, ¿no? Yo diría que en esta luna llena nos está invitando a experimentar. Toca, pregunta, prueba, ¿sí? Saborea, integra con lo nuevo, que no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se rompa algo. Bueno, ya lo superamos, ¿no? ¿Sí? Pero si nos quedamos rezagados de experimentar cosas, ahí sí Géminis se echa a perder, porque Géminis Totalmente. solamente aprende comparando, tocando, mirando, midiendo, ¿sí? Se pone chismoso, sí. No, no, no. A Géminis hay que darle toda esa curiosidad, lo filosófico. Bueno, sí, es un momento muy especial porque gracias a Dios esto nos toca con tecnologías que nos habilitan, ¿no? Pero en otros momentos del mundo, creo que fue, sí, uy, perdón, acá no sé qué pasó. Ah, vos estabas poniendo algo. Sí, estoy poniendo la carta del eclipse como para Ah, mirarla sí, un poquito me más. fijé que en Bogotá y en Buenos Aires es prácticamente la misma carta, cae en el eje 612. Sí, así Las aquí la estoy poniendo ya enfermedades, en pantalla. las vacunas, el sistema de salud, es el eje 612. Pero te decía Eh, que durante un eje, así, un eje Géminis-Sagitario, Estados Unidos mandó a la Luna un cohete llamado Géminis. Estoy casi segura que fue, en algún lado lo leí y me pareció fascinante. ¿Ves? A la Argentina le queda muy parecido, el ascendente un poquito más temprano, pero también es el eje 612, vacunas, como te decía, hospitales, sistemas de salud, sindicatos, pandemias. La casa 6, viste, también es la casa para un país, es la casa de las pandemias. Así que todo Fíjate eso. cómo cuando miramos en una carta natal, cuando estamos mirando una carta de un consultante para saber si nació o no en eclipse o próximo al eclipse, tenemos que ver si hay una conjunción del Sol-Luna o una oposición de Sol-Luna en donde están implicados los ejes nodales. Claro, Estos son los ejes nodales. Hasta 14 grados de orbe con el eje nodal da temas de eclipse. ¿Sí? claro, porque ¿qué significa? Que la luna está con latitud cero, está sobre la eclíptica, entonces por eso se tapan las luminarias, ¿no es cierto? Porque se ponen entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol o viceversa. Para ver eso que estás diciendo precisamente, aquí en astro.com, en donde dice tablas adicionales, le damos clic y nos va a abrir esta carta, estas posiciones planetarias donde nos va a mostrar la declinación y la latitud, ¿sí? Acá vemos como el Sol está y la Ahí Luna está, está a los cero, también. ¿sí? El Sol siempre está cero porque está sobre la eclíptica. Y la Luna, no, la Luna está por encima o por debajo de la eclíptica, al menos que haya un eclipse. Entonces ahí lo que sucede es eso, ¿no? Por eso coincide con los nodos, porque el nodo es el corte de la eclíptica y la órbita de la Luna, de la Luna. Y también en la declinación, ¿sí? Entonces vemos cómo están también en unos grados paralelos, ¿sí? Norte y sur. Fijémonos cómo lo que tú hablabas precisamente de Mercurio y Venus, ¿sí? La alta Tienen una declinación. declinación, una alta declinación, Eso ¿sí? porque están a finales de Géminis. O sea, la alta declinación se puede dar a finales de Géminis, a principios de Cáncer o en Sagitario Capricornio. No se puede dar, por ejemplo, en Libra, porque en Libra estamos muy cerca de los equinoccios. Entonces, entre el Ecuador y la eclíptica prácticamente no hay distancia. Esto lo vamos a
Lo vamos a preparar para dentro de 15 días porque seguramente a Eso. mucha gente le quedó el bichito picando de las declinaciones. Pues fijémonos cómo esta luna llena es una luna además en donde la luna va a estar en el punto opuesto a Lilith, ¿sí? Mm, Lilith está aquí en Tauro y la luna pues está acá en Géminis. Entonces no es el punto de Lilith, sino de Príapo, que es mm. el punto opuesto, ¿sí? Y esto está hablando precisamente de liberarnos y emanciparnos de muchas situaciones, pero no a nivel del gobierno estatal y allá hacia afuera, sino se trata de hacer unos trabajos muy internos, muy individuales, ¿sí? Eso es lo ideal Eh, siempre. Empezar por uno mismo, ¿no? Eso es lo ideal. podernos emancipar de qué? De unas normas morales, sociales, unos dogmas, Sagitario, ¿sí? Que ya están caducos, que necesitan otra visión de vida, que necesitan una evolución. Exacto, exactamente. Hay otro factor acá en este eclipse que me parece a mí muy importante y es este Júpiter entrando en Hoy, Piscis. ¿No? Hoy 13 de mayo, entra Júpiter en Piscis, ¿sí? Y es supremamente importante porque perdón, es, dime, hoy en donde nosotros vivimos, ¿no? sí. En Inglaterra, mañana, o sea, el 14, digamos. Claro, eso es. Sí, Eh, discúlpame, te interrumpí. y Júpiter, desde tu astrología medieval precisamente, es el regente de Piscis, ¿no? O Ujú, sea, vale. no es cualquier cosa este retorno de Júpiter a su sitio. Llega a su casa, a su territorio, con una necesidad de ampliar una visión. Yo lo veía un poco aquí en Colombia como suprimieron a través del cuidado social los sitios nocturnos, el cine, el teatro, suprimieron muchas cosas que hacen que seamos mejores seres humanos, porque aquellas situaciones que nos permiten evadirnos un poco de la realidad, como el cine, por ejemplo, nos metemos 2 horas y media a ver una película en donde olvidamos nuestros problemas, nos conectamos con el actor, con el director de la película, eso ayuda a que nos reconectemos un poco con la vida. Pues todo eso se suprimió por el coronavirus, ¿sí? Y es curioso cómo con esta entrada de Júpiter en Pisces y con la luna nueva que acabamos de tener en donde el regente estaba en Géminis, está diciendo como necesitamos de lo social, no más. ¿Sí? Pero es por 2 meses nomás, ¿eh? Es por 2 meses. Por dos Pero meses. yo creo que cuando Júpiter definitivamente a fin de año vuelva a entrar a Piscis y esté ese año entero bueno, de regencia, o sea, con mucha fuerza, sí, ahí creo que va a pasar, va a haber pasado lo peor, yo creo, ¿no? De toda esta pandemia. Yo tengo esta cosa en la cabeza de que siempre asocio a Júpiter en Piscis con los viajes, sobre todo los viajes marítimos, los cruceros, ese tipo de cosas que imagínate los cruceros ahora como están. No, murieron. Sí. Murieron. Pero digo, bueno, quizás cuando entre Júpiter a Pisces definitivamente se vuelvan de a poquito. Y también Se y también reactivó. lo asocio con el viaje al espacio, porque el espacio es como una especie de océano en definitiva, ¿viste? Así que bueno, creo que va a ser muy positivo cuando Júpiter entre a Pisces, a su signo de regencia, porque Júpiter es el gran protector del zodíaco. Y bueno, cuando está en Sagitario, o cuando está en Piscis, o cuando está en Cáncer, que son signos donde tiene fuerza, las cosas funcionan mejor en el mundo. Hay más Fíjate que abundancia. es como la visita del redentor, ¿no? Porque es que fíjate que Pisces de todas formas está buscando siempre un redentor, que el gurú me redima o que la religión o que algo me redima. Pues en cierta medida Júpiter entrando en Pisces es como conectar con nuestro redentor interno, que de Mm, alguna manera me redima algo de mi vida, las artes, la cooperación social, el intercambio, el cardumen pisciano, que de alguna manera me sienta yo en una redención tratando de hacer una reconexión con la misma vida. mm. Qué lindo, muy lindo lo que decís. Sí, va a ser, ahora a mí me gusta, yo estoy feliz de que vamos a tener este respiro estos meses,
con Júpiter en Piscis. Bueno, a veces Júpiter también exagera las cosas, ¿no? Entonces, tampoco relajarse tanto, o sea, sí, está buenísimo, pero esta cuestión de ese Mercurio que retrograda, no nos olvidemos de, bueno, de mantener cierta distancia, de ser cautos, de lavarnos las manos, por favor, las manos y Géminis, de usar la mascarilla cuando estamos fuera de nuestra casa, porque no vaya a ser que este relajo que trae ese Júpiter que entra en Piscis nos haga decir, bueno, ya pasó todo y todavía quedan Pues ciertos. fíjate que tenemos unas muestras sociales muy complejas como lo que ha sucedido en India, que en enero se relajaron y creyeron que ya tenían inmunidad de rebaño, salieron y mira lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, es una catástrofe, pero no solo, pero fíjate, es curioso, ¿no? En medio de semejante catástrofe, sin embargo, tienen una fiesta nacional, una fiesta religiosa, y volvieron a salir. Sí. Y es curioso, para aquellas personas que creen que el coronavirus es un cuento que nos echaron, esos eventos nos están mostrando que no es tanto cuento, que sí hay algo de realidad allí, ¿no? Y acá en Colombia sucede algo similar, ¿no? Digamos que nos pasamos todas esas normas por encima a la manifestación y estamos en un momento muy crítico, ¿sí? Las UCI ya se llenaron, esto va a empezar a tener un código de ética de quién se salva y quién no se salva. Va a empezar lo que son estas 2 semanas que siguen muy críticas por, Bueno, digamos, por esa irresponsabilidad social frente a esos temas, ¿no? ahí lo ves con el eclipse que se hace en las casas 612. Ujú. Eso es toda la zona de las terapias intensivas y los hospitales y las pandemias y los empleados de salud. Ahí eso va a estar, bueno, eso el eclipse va a poner eso sobre la mesa con mucha fuerza. Muy complicado lo que viene ahí en ese sentido, sí. Infortunadamente, pero bueno, eh, la vida sabe más y la vida sabrá por qué está haciendo estas gestiones como se están haciendo. Sí, Yo, también hay que tener en cuenta que el regente del nodo norte es Mercurio, Mercurio está con Venus, Venus es un planeta que es bueno, que es benéfico, Júpiter va a estar en Piscis, o sea que hay también cosas positivas, ¿no? de Viste acuerdo. que a veces son lo que llaman, que mitigan los efectos de las cosas. Así que yo lo veo como que vamos a empezar a vislumbrar también salidas creativas a Un través nuevo del horizonte, conocimiento, sí, sí, un nuevo sí. horizonte, Y sin bueno, duda. veremos si nos descubrimos algún secreto, si sale a la luz alguna noticia que estaba así, que no se conocía y bueno, eso a mí me da mucho interés. María, una última cosa con respecto al eclipse. ¿Qué piensas de las personas que nacen con un eclipse de luna o con un eclipse de sol? En lo personal he visto que las personas, Acá estoy. sí, estamos por acá, sí. De sol. Ah, tú naciste con eclipse de sol. El día, bueno, a las horas, digamos, sí. En lo personal veo que las personas de eclipse de sol o de luna son muy especiales, son únicas. Así como, es que, a ver, el cielo tiene muchos planetas, muchas estrellas fijas y todo, pero de lo que tenemos conciencia sin necesidad de ser ni astrónomos ni astrólogos es el sol y la luna. ¿Sí? Entonces, es tan evidente a nivel de la conciencia el sol y la luna que hasta los símbolos astrológicos para la persona que no conoce astrología los nota. Esto es el sol y esto es la luna. ¿Sí? Y cuando se eclipsan, pues es todo un evento. Todo el mundo sube a ver la luna roja o miremos el eclipse. ¿Sí? De la misma forma, me parece que las personas que nacen con un eclipse de sol o de luna necesitan hacer algo muy especial en su vida, generar algún evento importante, mostrarse de alguna forma. ¿Qué opinas de las Yo lo que personas que... opino, yo nací al día siguiente de un eclipse, y lo que opino es que, o lo que yo he visto, es que cada 18 años y medio, 19, cuando hay retorno de los nodos, los acontecimientos que suceden son muy potentes, muy potentes. Con un retorno de nodo, bueno, empecé a estudiar astrología, luego con el siguiente a estudiar astrología dracónica, a estudiar astrología dracónica, a estudiar astrología horaria, siempre tenía que ver con nodos, ¿no? Cambios muy radicales en mi vida. Eh,
más que 18, podríamos decir 9 años, porque cuando van haciendo su media vuelta. En eso lo he notado, y en otras cosas no podría decirte, no, realmente no lo podría decir, pero sí, los eclipses son lunas nuevas o llenas más intensas. Es como, a verse, una cosa es tomarse, no sé, un café y otra cosa es tomarse 10 cafés, todos al mismo tiempo. Y eso sería como el efecto de un eclipse. Es una luna llena nueva mucho más potente. Sí, Celeste nos pregunta si se siente diferente un eclipse de sol y luna. Claro que sí. Un eclipse de sol es una semilla que se arma a largo plazo en el ciclo metónico a 18 meses o incluso más a largo plazo. Mientras que un eclipse de luna es un efecto, es un hecho, es una contundencia. Es Se un trata de, desenlace. Es un es un desenlace de desenlace, algo sí. que empezó con la luna nueva. Entonces, bueno, eh, ahí hay cosas que la luna llena justamente lo que tiene es, al haber una oposición sol-luna, las cosas tienden a verse, aunque con el eclipse justamente se tapan. Por eso en el ciclo metónico se dice, cuando el desenlace de un acontecimiento que empezó hace 18 meses se hace justo con eclipse, puede haber información que la persona todavía no tiene, de la cual no tiene conciencia. Porque en definitiva en el eclipse es un eclipse de luna llena, pero hay algo que se tapa. Así que eso, bueno, ahora yo estoy muy pendiente de este nuevo, así que después les contaré qué fue lo que se destapó, porque a mí me toca en un ángulo, me toca justo en la cúspide de mi casa 10. Así que ahí tendré novedades y luego les contaré. Uf, casa 10, casi nada, lo más visible, lo más reconocido. Eh, También otra cosa que diría yo con los eclipses es, así no sepas mucho de astrología y de puntos y demás, pídele al eclipse que te muestre situaciones, que devele algo, ¿sí? Ujú. Aprovecha estas semanas que vienen, si estás tomando una decisión, dile, muéstrame qué tengo que hacer con esta decisión, ¿sí? El eclipse va a ayudar a darte evidencias frente a ese tema y pautas de acción. ¿No? Muy buen consejo, muy buen consejo. María, como siempre, deliciosas tus charlas. Muchísimas gracias por invitarme, me encanta. Nos vemos en 15 días. Hablar de nuevo en los jueves de María Blaquier, porque esto ya es, es todo un evento de jueves. Ya fue fue en mayo que nos conocimos. Hace un año, ¿no? Hace un año, fue en mayo, Mm. así que ya va a ser un añito, ahora en unas Belleza. semanas. Justo el día del eclipse. Ah, qué interesante, pues fíjate. Sí, sí, sí. Y Claro, porque mira, acá fue el feriado del 25 de mayo y el eclipse es el 26. Mira, sí. qué bonito. Bueno, somos fruto del eclipse, mi querida María. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por su audiencia. Nos vemos en 15 días de nuevo con María y te mando un gran abrazo acá desde Bogotá. Muchísimas gracias, que todo mejore por allá. Gracias. Chao. Chao.